Capítulo 231. Al ver la facilidad con la que Aiden rompió el panel de madera, abriendo el cubículo en el que estaba colocada y esencialmente liberándola con un encogimiento de hombros, hizo que Scarlett mirara al chico con una mirada incrédula. Las chicas a su lado, Sarah y Neibea, dieron sonrisas de complicidad al ver la demostración de fuerza del niño. Ahora bien. Aiden tiró el panel y miró el puesto abierto con una sonrisa alegre. Ya que ninguno de ustedes puede entrar a los terrenos de la tribu, deberían unirse a las chicas, ¿de acuerdo? Permanezcan juntos y hagan lo mejor que puedan. Dándose la vuelta, miró a Sarah y a la amazona rubia mientras continuaba con sus sermones. Protege a Scarlett, ya sufrió bastante en su vida. Su tono era solemne y frío. Pensando en la vida que debió haber tenido antes de ser liberada. Aiden no pudo evitar apretar los puños cuando la ira comenzó a crecer dentro de él. De hecho, la rabia que sintió fue algo similar a la locura que sintió cuando se enteró de lo que le pasó a su hermana. Sabiendo que no podía perder el control ahora, respiró hondo varias veces antes de que finalmente comenzara a calmarse, y la luz que apareció en sus ojos comenzó a desvanecerse y volver a la normalidad. «Puedes contar conmigo, esposo». Golpeándose el pecho, Neibea exclamó con orgullo. «Protegeré a la señorita, tal como lo haría contigo, mi compañera elegida». ¿Compañero? ¿Qué quiere decir? Sin tener claro el significado detrás de las palabras de la amazona, Scarlett estaba a punto de preguntar, sin embargo, Aiden intervino, dando un fuerte suspiro. De todos modos. Después de calmarse y recomponerse, miró y colocó suavemente su mano derecha sobre el hombro de Scarlett. «Puedes contar con ellos, son fuertes, como tú». Dando un paso adelante, una vez más dirigió su atención hacia Sarah, quien ya estaba ocupada mirando alrededor del puesto de Scarlett, buscando puntos débiles adicionales o posibles soluciones sobre cómo abrir el resto de los puestos sin mucho ruido. Sarah. Dándose un paso al lado de la chica que actualmente estaba concentrada en el gran poste de madera en el centro del puesto. Las cadenas de hierro estaban fijadas con grandes clavos. «¿MMM?» Al escuchar que el niño gritaba su nombre, Sarah se giró para igualar la mirada del niño. Cuando sus miradas se encontraron hubo un silencio momentáneo, antes de que Aiden continuara. «Una vez que hayan terminado con todo lo que necesitan hacer, reunámonos en el campamento, ¿de acuerdo? Intentaré regresar lo más rápido posible. Como también necesitamos encontrar y rescatar a Drake, intentaré regresar lo antes posible». «Lo antes posible». No estoy seguro de si me descubrirán, pero si lo hago y mi tapadera se descubre, escucha el rugido de un dragón. Una vez que escuches eso, no nos esperes y vete. ¿Entendido? En la segunda mitad de su discurso, su tono se volvió más frío y sombrío. ¿Qué? Sorprendida y aturdida por sus palabras, Sarah no pudo responder por un momento. Una vez que lo logró, Aiden rápidamente la silenció colocando su dedo índice derecho frente a sus labios. «No. Solo acepta, ¿de acuerdo? Lo más probable es que pueda salir, todavía tengo varios trucos bajo la manga». Le guiñó un ojo y le dedicó una sonrisa amistosa y tranquilizadora a la atónita muchacha. Una vez dicho, se dio la vuelta y decidió no darles más oportunidades a las chicas para discutir, y rápidamente se fue hacia la puerta dejando al trío de chicas solas. «Aiden, espera». Después de que pasó el shock momentáneo, Sarah gritó hacia la figura del niño, aunque demasiado tarde, ya que él ya estaba fuera del edificio y en camino a completar sus partes de la misión. Abandonada a su suerte, Sarah golpeó el poste de madera que aún estaba investigando en medio de su gran molestia. «Este tipo», refunfuñó. «¿No puede simplemente trabajar con nosotros? ¿Por qué siente que necesita hacerlo todo?» «Ejeje, así es como es. Así es exactamente como debe actuar una pareja elegida por una amazona. Un hombre de verdad», añadió Neibea con una amplia sonrisa en su rostro todavía mirando en la dirección donde estaba Aiden hace un momento. Entonces. Tragando saliva, Scarlett no estaba segura de qué hacer. Su interacción con Aiden hasta ahora ha sido muy limitada.
Por lo que escuchó de su hermano fue que este chico largo, exótico, de cabello negro y ojos dorados era increíblemente fuerte. De hecho, Drake tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que el chico era mucho más fuerte que él mismo. Esta fue la razón por la que aprovechó la oportunidad para pedirle a Aiden que salvara a su hermano. Pase lo que pase, corre grave peligro. Sigue vivo, pero quién sabe por cuánto tiempo. Scarlett respiró más profundamente de lo habitual y decidió hablar. Hasta el momento, no tenía idea de cuáles eran los planes para estos dos, por qué vinieron a este lugar olvidado de Dios. Entonces, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué se supone que debemos hacer? Levantando sus palmas vacías, mostró su, bueno, actualmente, dolorosamente obvia falta de armas. Aunque mis opciones pueden ser limitadas debido a que estoy desarmado, todavía soy capaz. Crecí en arenas, luchando por mi vida. Un puñado de arena, una piedra más afilada, un palo puntiagudo a veces significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Solo denme la oportunidad de demostrarles mi utilidad. Me niego a ser una carga. Levantó sus puños cerrados en el aire, dándole más poder a su repentino discurso. La convicción, la determinación era clara. Tanto Sarah como Neivea comprendieron que sus palabras no fueron dichas a medias, sino que realmente hablaba en serio. Siendo un superior en las filas del gremio, Sarah obviamente escuchó un poco más de la situación y todo el drama que resultó de su fuga. Estaba segura de que podría luchar hasta su último aliento usando cualquier cosa que pudiera agarrar. Vivir toda su vida como esclava, obligada a luchar por sobrevivir todos los días durante los años venideros. Esa no es una vida que debería haber sido el destino de la princesa del país. Después de unos segundos de silencio, Sarah asintió mientras medía a la ardiente pelirroja una vez más. Entiendo, mi señora, sé que es fuerte, más fuerte que el promedio. No puedo ni empezar a imaginar la vida que tuvo que llevar antes de reunirse con su hermano, pero tenga la seguridad de que todos trabajaremos para lograr lo mismo. Objetivo, y espero plenamente que usted haga su parte del trabajo. Sarah se agachó, se cogió los tobillos y, para sorpresa de Neivea, sacó un pequeño cuchillo de debajo de la manta de tela. Levantándose, se lo presentó a la princesa. Toma esto. No es el más grande, pero es el único extra que tengo. Tienes más y más secretos. ¿Sabe tu esposo acerca de esa arma escondida tuya? Neivea, con una sonrisa descarada en su rostro, comentó. En respuesta, Sarah solo chasqueó la lengua, volviendo su atención a Scarlett, quien simplemente tomó la daga y comenzó a darle algunos movimientos ligeros para familiarizarse con su peso. Esto es más que suficiente. Sarah, ¿verdad? Preguntó Scarlett mientras continuaba concentrándose en el arma en su mano. Sí. Mi nombre es Sarah, y esta mujer bruta. Señalando a Neivea, se presentó. Es Neivea y la Amazona Real. Nuestro principal objetivo es obtener detalles sobre los planes de la Horda y, si surge la oportunidad, frustrarlos lo mejor que podamos. Bueno, solo estoy aquí para acompañar a mi esposo y para encontrar un lugar que debería estar en algún lugar por aquí. Agregó Neivea, ganándose un ceño de Sarah en el proceso. ¿Esposo? ¿Quién? Al escuchar el término por segunda vez, Scarlett no pudo evitar pedirle a la amazona más claridad. Su pregunta pareció dar en el lugar correcto, ya que la giganta rubia inmediatamente se calentó, sus mejillas se pusieron rojas mientras dirigía su atención hacia la puerta. ¿Esposo? Mi pareja elegida, obviamente. Aiden, ¿quién más? Él es el primer y único hombre que logró derrotarme y también enfrentarse a la reina. Ella es mi elegida, el único hombre en mi vida en el futuro. Lanzando un profundo y acalorado suspiro, murmuró enamorada hacia la puerta cerrada. Él es un verdadero alfa, no como esos otros hombres. Él es el poseedor de mi corazón, no puedo evitar enamorarme cada vez más mientras lo veo en acción. Ya veo. Con una sonrisa irónica, Scarlett decidió saltarse el tema por ahora y volvió su atención a Sarah, quien mientras tanto parecía alejarse del poste y mirar el panel de madera destruido y astillado al costado. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Scarlett le preguntó a la chica que se mantuvo ocupada todo el tiempo mientras la amazona continuaba parloteando sin sentido. Como despertada de su trance delirante, miró a la pelirroja con expresión sorprendida. Levantando su brazo derecho, señaló los puestos cercanos todavía llenos de esclavos y escuchándolos acertadamente. Vamos a liberar y rescatar a todos, obviamente. Capítulo 232. Mientras las chicas se ocupaban en liberar a los otros esclavos pobres y desafortunados, Aiden salió del edificio y se dirigía a abandonar las instalaciones y regresar con el chamán una vez más, con la esperanza de obtener al menos algunas respuestas al millón de preguntas que seguía gritando dentro de su mente. Ya esperando algún tipo de resistencia por parte de los guardias, Aiden no se sorprendió demasiado cuando fue detenido por las puntas de las picas que ambos guardias apuntaban a su garganta. Goblin, ¿qué pasó adentro? ¿Algo hizo mucho ruido? El guardia más cercano, el de la izquierda, hizo la pregunta con un dialecto duende no tan malo, mientras tanto, comenzó a clavarle su pica. Aunque esperaba que lo interrogaran, tener armas apuntándole no le sentaba muy bien a la ya agitada mentalidad de Aiden. En lugar de responder, sus ojos brillaron, sus brillantes ojos dorados estaban fijos en el guardia. Goblin, ¿seguro que quieres enojarme, orco? El tono de Aiden era frío y gradualmente se volvió más bajo a medida que continuaba hablando. Una presencia pesada, un aura insoportable se desplegó desde su cuerpo, dando un peso y una presión inmensos a los guerreros de élite de los orcos de la montaña. Aún así, a pesar de la increíble presión que de repente cayó sobre ellos, o el extraño comportamiento del pequeño duende frente a ellos, estos guerreros eran considerados élites de su tribu. No se desmoronarían de inmediato. El guardia continuó empujando al duende, pero a diferencia de antes, comenzó a poner un mínimo de fuerza detrás de sus pequeños empujes con el objetivo de perforar la piel del pequeño. Goblin, contéstame, duende. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Continuó su interrogatorio, su tono era duro, frío, antipático. Miró a este duende largo y de pelo negro como uno miraría a su enemigo. Mientras le dirigía varias preguntas al pequeño, su compañero comenzó a acercarse, tratando de mantenerse fuera de la vista y ponerse detrás de Aiden. Si bien estaba haciendo un trabajo espléndido manteniéndose en secreto, no había posibilidad de sorprender a Aiden, quien recibió ayuda con el mapa del sistema. Mientras esperaba hasta que el segundo orco se colocara en posición, sus labios se convirtieron en una sonrisa cruel y desagradable cuando comenzó a hablar. Su voz ya no era familiar para los orcos, era muy grave, similar a la de algún monstruo muy antiguo, y no era algo que debería estar disponible para un pequeño y frágil duende como el tipo frente a ellos. Goblin, voy a darles a ambos una última oportunidad. Primero, la serpiente detrás de mí se acerca. Segundo, ambos se arrodillan y se disculpan por ofenderme. Esta es su única oportunidad de sobrevivir. Sorprendido por sus palabras, el orco al frente, inconscientemente se giró para mirar al orco colocado detrás del duende. Como si intercambiaran oraciones completas en cuestión de segundos, ambos asintieron, antes de volver su atención al frágil duende de piel verde oscuro frente a ellos. Apretando más sus armas, ambos comenzaron a levantar lentamente sus brazos ligeramente hacia atrás, mirando al duende frente a ellos como solo un trozo de carne. Goblin, ¿nos estás amenazando, duende? El orco al frente habló en un tono frío mirando al tipo mucho más pequeño con una mirada condescendiente. Al ver las miradas que le dieron, Aiden chasqueó la lengua mientras sacudía la cabeza. Goblin, parece que hasta que les muestre que no soy el duende promedio, sus cabezas de cerdo no entenderán el peligro en el que se encuentran ambos. Permítanme demostrarles. Con sus últimas palabras, su figura repentinamente comenzó a parpadear y desaparecer en el siguiente instante, solo para reaparecer unos pasos más cerca del cobertizo, solo un paso detrás del orco furtivo, que estaba listo para empujar su pica hacia adelante y apuñalar por la espalda al pequeño. Hace un momento. Sin estar seguro de lo que sucedió, el orco estaba confundido acerca de a dónde fue repentinamente su objetivo. Levantando la vista, miró a su compañero frontal que tenía una expresión horrorizada, señalando fervientemente detrás de él. Confundido por la extraña reacción de su compañero,
estaba a punto de preguntar, cuando de repente sintió un escalofrío, miedo, una sensación extraña y desconocida que lo invadió. ¿Experimentó miedo por primera vez desde su infancia? Tal vez. Enderezando su espalda, el orco lentamente se levantó sosteniendo con fuerza, agarrando el eje de su arma frente a él. Como si eso pudiera protegerlo mágicamente de lo que estuviera por venir. Mientras se giraba lentamente, sus ojos se encontraron con el par de ojos dorados y brillantes del duende ampliamente sonriente detrás de él. Duende, adiós. Antes de que el orco tuviera oportunidad de reaccionar ante la extraña despedida del duende, sintió una inmensa presión golpear la mitad de su pecho. Un momento después sintió que su cuerpo se volvía ingrávido y volaba impotente hacia atrás. No tenía idea de que lo golpeó, que era ese dolor punzante que golpeaba su pecho, especialmente con una fuerza tan tremenda. Antes de que su cerebro pudiera haber tenido la oportunidad de procesar todo lo que estaba sucediendo, ya estaba lanzado hacia atrás, volando por el aire en un amplio arco hacia el ancho tronco de un gran árbol a varios metros de distancia. Mientras esto sucedía, el otro orco quedó congelado en el acto. Acaba de presenciar algo increíble, algo que era imposible para su comprensión. Un pequeño duende frágil y débil se movía a velocidades increíbles, sorprendiéndolos incluso a ellos. En el momento siguiente, cuando se despidió de su compañero, apenas logró vislumbrar algo que lo sorprendió por completo. El pequeño duende le dio un puñetazo casual con la palma abierta al pecho de su amigo. Si bien el movimiento parecía casual, había algo antinatural, algo de otro mundo en él. Por ejemplo, hubo varias imágenes residuales a lo largo de su estela. En segundo lugar, había un brillo místico, una especie de barrera invisible que rodeaba su palma. Su estupor se rompió con un fuerte golpe que venía detrás de él. El arco de su compañero finalmente se detuvo cuando chocó violentamente con el gran y ancho tronco del árbol, cayendo inconscientemente al suelo mientras su cuerpo, con la ayuda de la gravedad, se separaba del improvisado agujero con forma de cuerpo del árbol y aterrizó en el suelo. Incapaz de creer lo que se le presentó claramente, el ahora solitario guardia miró el cuerpo inconsciente de su compañero descansando en el suelo fangoso con miradas incrédulas. ¿Así como? ¿Qué diablos pasó? ¿Ese golpe fue realmente tan poderoso? ¿Está muerto? Al darse cuenta de que el perpetrador todavía estaba ileso y frente a él, agarró nerviosamente el mango de su arma, mientras movía lentamente la cabeza, girándose hacia adelante para coincidir con el ahora temible par de ojos brillantes que ya estaban a solo un paso de él. La misma amplia sonrisa estaba presente en su rostro mientras miraba el cuerpo inconsciente del segundo orco. Apartando la mirada, se giró para mirar al orco nervioso que estaba de pie frente a él con una expresión sermoneadora mientras comenzaba su discurso. Goblin, les advertía a ambos. ¿Qué les pasa a ustedes, cabezas de cerdo, que los hace incapaces de escuchar razones? Ven una especie aparentemente más débil y no importa si él o ella debería ser sus aliados, miran hacia abajo e incluso intentan intimidar. Él o ella. ¿Qué te pasa? Sin estar seguro de si debía responder la pregunta o no, el orco lentamente comenzó a abrir la boca para responder, pero no salían palabras coherentes y comprensibles de sus labios. Sonriendo, Aiden miró al visiblemente asustado valiente y orgulloso guerrero de élite de los orcos de montaña con una mirada condescendiente, devolviendo el gesto anterior. Goblin, ¿qué? No puedo entender tus gruñidos, cerdo. Si hablas, usa ese pequeño cerebro tuyo y trata de hacer oraciones coherentes. Ser menospreciado y insultado por una criatura visiblemente mucho más pequeña y débil era increíblemente humillante para un orco. Aún así, incluso si su primera reacción fuera decirle que tomara represalias, él sabía que no era así. Este pequeño duende no estaba tan indefenso y débil como su estatura indicaría. Era fuerte, increíblemente fuerte de hecho. Entonces, lo mejor que puede hacer por ahora es tragarse estas pastillas y acceder a las demandas de la criatura más fuerte para intentar salvar su propia vida. Después de todo, bajo la apariencia de todo ese entrenamiento, esa máscara de valentía y orgullo era la de un orco que solo quería seguir sobreviviendo. La vida era el recurso más preciado, el bien más preciado, incluso para ellos.
Pensándolo bien varias veces y lanzando dagas con los ojos al duende, finalmente decidió hacer algo que nunca hubiera esperado. Arrojando su arma al suelo se rindió. Al momento siguiente, el orgulloso y fuerte guerrero de élite inclinó su cuerpo hacia adelante y se arrodilló frente a Aiden. Aunque a regañadientes y a través de gemidos susurrados, logró exprimir las palabras que hirieron su orgullo en una cantidad insuperable y al mismo tiempo le dieron una gran satisfacción al duende de pelo largo y negro. Goblin, lo siento, mi señor. Por favor, perdónanos la vida, te lo ruego. Capítulo 233. Mirar al orco haciendo reverencias frente a él fue otra experiencia nueva para Aiden. No podía negar que se sentía bien. No, se sintió increíble, empoderador. Ver a este orgulloso ejemplar de su violenta especie caer de rodillas y suplicar su perdón. Era un sentimiento increíblemente embriagador. Aún así, con solo escuchar su tono y medir sus micromovimientos, quedó claro que este orco simplemente eligió la forma más fácil de resolver la situación actual y de ninguna manera lo reconoce como su superior. No, eso sería absurdo para esta raza testaruda, nunca aceptarán que un miembro de los duendes sea el más fuerte, preferirían morir avergonzados. Goblin, aprenderé de este error, señor, y lo haré mejor la próxima vez. Sus acelerados pensamientos fueron interrumpidos por el continuo arrastrarse del guerrero arrodillado. Despertado por su estupor momentáneo, miró al orco debajo de él con desdén y desprecio. Para él estaba claro que todo esto era solo una farsa, solo una jugada que el orco pensó que era tan inteligente como para superarlo. Manteniendo una mirada severa durante un largo periodo de tiempo, Aiden finalmente dejó escapar un largo suspiro. Se llevó la mano a los pliegues de la sien y sacudió la cabeza. Goblin, sabes, esto en realidad no fue tan malo. De verdad. Te habría dejado vivir, honestamente. Todo habría sido mucho más simple. Tú, estúpido cerdo como eres, habrías aprendido cómo comportarte, no sería necesario ser sacrificado, y entonces no tendríamos que tener cuidado con el plazo reducido antes de que eventualmente todo salga mal. Dejando escapar otro suspiro, se acercó al orco que aún se inclinaba y se agachaba a la altura de sus ojos. Con su mano derecha, agarró su barbilla mucho más grande y la levantó para que se miraran a los ojos. Cuando sus miradas se encontraron, el brillo inmediatamente regresó a los ojos de Aiden, sus iris dorados comenzaron a brillar con su habitual brillo de otro mundo. Su voz, siguiendo el cambio de sus ojos, se volvió mucho más grave, recordándole al orco una vez más que el ser frente a él era una bestia antigua en lugar de un frágil duende. Goblin, lamentablemente para mí, y, para ti, supongo que también tu naturaleza primitiva e idiota no puede comprender este simple hecho, no eres el más fuerte, ni mucho menos. Hay personas a las que no debes molestar. Este error, si bien podría haber sido una simple lección, ahora se convertirá en algo que nadie recordará. Ver la expresión de miedo en el rostro del orco le dio otro impulso a la mente de Aiden. Observando la vista con gran orgullo, lentamente levantó al orco hasta ponerlo de pie, mientras él mismo comenzaba a transformarse gradualmente. Con los músculos contorsionándose, dando paso a una nueva constitución, se hizo más alto, igualando la altura del orco. Su piel se volvió bronceada con gruesas escamas cubriéndola. La sensación antes suave de su mano de repente se volvió desagradable, sus manos se transformaron en grandes garras de ébano. Aunque no le han crecido las alas y la cola, el cambio repentino en su aspecto todavía era demasiado para que el orco lo procesara, solo miraba hacia adelante con una mirada congelada y atrofiada. En su miedo congelado, incluso olvidó que antes estaba hablando con un duende y volvió a su dialecto orco original. Orco, Tuarg, Raga. Tuarg, Raga. Gritó, casi chilló de miedo, despertando de su estado de aturdimiento, haciendo todo lo posible por liberarse de las garras de este enemigo desconocido. Analizando lenguaje, orco. Progreso, 7%. Aiden miró la notificación solo por un segundo, una sonrisa apareció en su rostro. Al mirar al orco agitándose locamente, pero en vano, por alguna razón inexplicable, sintió una gran satisfacción en su tormento. Algo se sentía extrañamente satisfactorio, embriagador. Aumentando lentamente su agarre alrededor de su cuello,
el fracaso previamente indefenso del orco comenzó a disminuir, a medida que el aire comenzó a volverse problemático. Al ver que su movimiento se detuvo, soltó parte de su agarre, dejando que un poco de aire llegara a los pulmones del orco. Goblin, ya sabes. Aiden continuó su discurso improvisado, su último monólogo para el orco que se desvanecía. ¿Te gustaría saber por qué te estoy mostrando esta forma mía semitransformada? ¿Por qué te estoy dando una mirada tan increíble y rara de mi verdadero ser? Mirando al orco, acercó su rostro mientras lentamente intentaba abrir la boca. Unos segundos después, el orco logró pronunciar algunas palabras. Duende, solo, mátame, tú, monstruo. Al final, incluso logró reunir suficiente fuerza de voluntad y saliva para escupirle al duende convertido en dragonoide Aiden, sorprendiéndolo enormemente en el proceso. No por la acción, sino por su última palabra, monstruo. ¿Realmente me estoy convirtiendo en uno? ¿Es malo disfrutar la muerte de alguien como este? Las preguntas comenzaron a volar dentro de su mente, dudando también de cada uno de sus próximos pensamientos. Su delicioso momento se arruinó y la expresión de Aiden se agrió. Sin querer jugar más, sus garras parecidas a vicios se cerraron en el momento siguiente, rompiendo carne y huesos con facilidad, separando la cabeza del cuerpo con un chasquido decisivo. Antes de que la cabeza pudiera caer al suelo, incluso antes de que el cuerpo pudiera levantar una nube de polvo, Aiden inmediatamente activó su habilidad, Primal Absorb, y extendió la mano hacia las dos secciones del cuerpo ahora separadas. En apenas unos momentos, las dos partes del cuerpo del orco se detuvieron en el aire, como si ya no fueran parte de este mundo, y comenzaron a cambiar, transformarse lentamente. A medida que su superficie continuaba tambaleándose y resonando a un ritmo desconocido, poco a poco se volvió gris oscuro, perdiendo todo el color anterior que definía el cuerpo. Al momento siguiente, se escuchó el tintineo de la armadura del orco golpeando el suelo mientras caía a través del cuerpo extrañamente licuado. La primera acción de las dos nubes viscosas de color gris oscuro fue fusionarse nuevamente en un cuerpo de nube flotante antes de comenzar su recorrido hacia el cuerpo de Aiden. Al abrir la boca, Aiden dejó que la esencia más allá semiprocesada del cuerpo del orco entrara en la suya y dejó que el sistema se encargara de procesarla. Aunque escuchó varias notificaciones en su mente, actualmente no estaba de humor para revisarlas. Se acercó al segundo orco todavía inconsciente a poca distancia, tirado en el suelo. Goblin, ¿soy realmente un monstruo para ti también? Le preguntó al orco inconsciente, sin esperar realmente ninguna respuesta. Al momento siguiente, golpeó con su garra, sumergiéndose en el torso del orco y alcanzando su corazón aún palpitante. Agarrando el órgano, lo sacó con decisión, acabando instantáneamente con la vida del orco. Al mirar el órgano que moría lentamente en sus garras, Aiden observó cómo lentamente dejaba de latir antes de arrojarlo nuevamente al cuerpo. Activando su poderosa habilidad, Primal Absorb, también absorbió el cuerpo del orco. Tomando los siguientes segundos para almacenar su equipo en su inventario, esencialmente eliminó todos los rastros de ellos antes de finalmente calmarse. Mientras su figura regresaba lentamente a su estado de duende y la luz se desvanecía de sus ojos, devolviéndola a sus iris dorados originales, aún exóticos, miró hacia la puerta ahora vacía y sin vigilancia con sentimientos encontrados. ¿Esto realmente estuvo bien? ¿Fue aceptable lo que acaba de hacer? ¿Realmente se convirtió en un monstruo? ¿Se está convirtiendo en aquello contra lo que lucha? ¿Realmente no logró ningún progreso con su mediación y entrenamiento con su maestro? Por un lado, debería estar feliz, resolvió un problema potencial y les dio a las chicas más libertad para trabajar. Con esto, no se molestarían y su operación de rescate debería desarrollarse sin problemas. Por otro lado, acaba de asesinar brutalmente a dos seres inteligentes, solo por hacer su trabajo. ¿Eran malvados? ¿Eran buenos? A él no le importaba. Los mató a ambos porque estaban en el camino. Lo peor de todo es que realmente disfrutaba de los dolorosos gemidos y chillidos del que tenía entre sus garras. Le gustaba escuchar sus gritos. Con muchos pensamientos dando vueltas dentro de su cabeza, Aiden no encontró respuestas, solo más y más preguntas y preocupaciones sobre su propia existencia.
Desde el momento en que absorbió a los Wargen mutados, se dio cuenta de que no solo se había apoderado de sus apariencias, sus rasgos, sino también de su comportamiento. El dragón antiguo es una criatura orgullosa, un verdadero rey por encima de toda la vida y, como tal, menosprecia todo lo demás. El Wargen es un ser violento y sediento de sangre que disfruta estar en el centro de la batalla, arrancando gargantas e intestinos. También hay otros, pero a medida que continúa absorbiendo y creando nuevas y nuevas formas, una pregunta lentamente comenzó a surgir en la mente de Aiden. ¿Qué y dónde está su verdadero yo? ¿Está enterrado bajo todos estos escombros? ¿O es esta mezcla? ¿Es este, cóctel, su nuevo yo? ¿Su nuevo ser? Con un último suspiro, mirando la vista anormalmente limpia, Aiden se giró, fijando su atención en la distancia. Era hora de darle otra visita al viejo orco y preguntarle sobre su participación en lo que realmente sucedió. Capítulo 234. Caminar la distancia hacia el extraño claro bioluminiscente con los líquenes cubiertos de maleza tomó menos tiempo del esperado, mientras los pensamientos de Aiden continuaban corriendo tratando de encontrar algunas respuestas a sus preguntas de identidad más apremiantes. Al llegar a la barrera mágica que parecía resistir y bloquear a todos los forasteros para que no dieran un paso hacia adentro, Aiden, como antes, la cruzó con facilidad. Una vez hecho esto, rápidamente se encontró en el otro lado, el páramo árido, este horrible otro mundo con la solitaria choza con forma de tienda de campaña no muy lejos de él. Frente a él, ya había una gran hoguera encendida. Sus largas y altas llamas anaranjadas bailaban rítmicamente unas contra otras, moviéndose y lanzando chorros hacia lo alto del cielo. El fuego fue mucho mayor que el que prendieron en el campamento, alcanzando las alturas de la yurta detrás de él. Junto a la hoguera, el anciano decrépito ya estaba sentado en un muñón jugueteando las puntas de su larga barba plateada con lo que parecía ser un hueso del dedo de un humanoide. Su nudoso bastón, que utilizaba principalmente como ayuda para viajar, descansaba junto a él. Ver nuevamente al anciano confirmó sus últimas sospechas. Aiden ahora estaba absolutamente seguro de que fue él quien siguió monitoreándolos y envió a esos dos previamente. Aún así, por los recuerdos del orco absorto, sabía que el anciano no era el verdadero cerebro, era simplemente un peón, una herramienta para ser utilizada por el ser detrás de él. Aunque no podía ver más, también estaba bastante seguro de que incluso con sus recuerdos no revelaría mucho más que probablemente sería el mismo que el del líder de los goblins. Con eso, otro pensamiento vino a la mente de Aiden, sus ojos se fijaron en la misma rama retorcida, fea e inútil con la piedra preciosa roja inusualmente grande colocada en la parte superior. Era casi exactamente lo mismo que tenía el líder goblin, la misma reliquia sagrada que casi adoraba toda la tribu. También recuerda claramente que la piedra preciosa estaba hablando con el difunto y absorbió al duende durante toda su vida y lo empujó a la cima de su tribu y a unirse también a la horda. También le proporcionó poderes mágicos, místicos y extraños a él y a los guerreros que lo acompañaban, convirtiendo sus cuerpos frágiles y débiles en máquinas de matar temibles, brutales y sedientas de sangre. ¿Podría ese objeto que está al lado del anciano, esa ayuda para caminar, tener el mismo propósito para este anciano? ¿Podría la fuente de sus poderes, esta extraña barrera que rodea a su tribu, sus inexplicables métodos de vigilancia, cualquier otro poder aún por revelar, provenir de esa misma piedra preciosa? ¿Qué tipo de conexión fue esta? ¿Dónde y más importante aún, con quién estaban conectados? Dejando que sus ojos se detuvieran un poco más en la ayuda para caminar en reposo, Aiden, todavía vistiendo su forma de duende, se acercó tranquilamente al anciano sentado. Goblin, nos volvemos a encontrar, viejo. A pesar de la ira que sentía, todavía forzó su habitual tono tranquilo y amistoso hacia el anciano. Por ahora. Sin importarle la evidente falsedad en su voz, el anciano asintió ante el acercamiento del pequeño hombre verde. Goblin, ven, toma asiento. Tenemos mucho que discutir y tenemos muy poco tiempo para hacerlo. La voz ronca del anciano llenó el aire entre ellos. Hizo un gesto hacia el segundo pequeño tocón de árbol un poco más a su derecha. HMM. Asintiendo levemente, Aiden tomó el asiento ofrecido y miró al anciano. Goblin, por favor, comienza.
Preguntó, la sonrisa amistosa y amable no abandonó su rostro mientras miraba al chamán. En lugar de dar una respuesta directa, el anciano simplemente sonrió. Deteniendo su acción actual de peinarse la barba con el extraño trozo de hueso, tomó su bastón con su frágil brazo izquierdo parecido a un hueso y arrojó la rama con piedras preciosas frente a Aiden, sorprendiéndolo con acción por mucho tiempo. El proceso. Sin esperar que simplemente entregaría el bastón sin ningún problema, Aiden se quedó momentáneamente sin palabras. Silenciosamente alcanzó el feo trozo de madera, lo agarró y lo levantó frente a sus ojos, observando más de cerca la piedra preciosa escarlata adornada en su parte superior. Goblin, es tal como piensas. Están conectados. La voz ronca del anciano se escuchó una vez más mientras continuaba poniendo toda su atención en su propio peinado. Goblin, ¿ellos? ¿Qué quieres decir? Alzando las cejas, Aiden desvió su atención de la piedra preciosa. Era como si algo o alguien estuviera esperando este momento exacto porque tan pronto como volvió a centrarse en el anciano, una pequeña corriente de sustancia gaseosa comenzó a escapar a través de un fino rastro de humo translúcido del cristal. Desafortunadamente para él, ella o aquello, tal intento no podría escapar a los sentidos de Aiden. Movió la mano y, para gran sorpresa del anciano, todo el personal desapareció repentinamente sin dejar rastro. La pequeña y minúscula cantidad de humo que ya se escapó, se desvaneció unos momentos después también sin el apoyo de la piedra preciosa. Ver su bastón desaparecer en la nada con un movimiento de muñeca de este duende, causó una gran conmoción y sorpresa internamente en el anciano. Aún así, en el exterior, apenas logró mantener su perspectiva tranquila y serena, aunque ahora toda su planificación previa se ha esfumado. Todavía tenía muchos planes de respaldo para resultados incluso como este. Su rostro comenzó a contorsionarse, y una sonrisa parecida a una mueca comenzó a revelar su fea visión en los bordes de su rostro envejecido y arrugado. Goblin, buen truco, jovencito. Primero dio un aplauso honesto por el truco de desaparición que hizo, levantando la mirada de la acción que había estado haciendo continuamente, luego, antes de que Aiden tuviera la oportunidad de responder, continuó con su voz ronca. Goblin, tengo que admitir que te subestimé y juzgué mal. No una, ni dos, sino varias veces hasta ahora. Ese es un error del que lamento sinceramente. Habló lentamente, la sonrisa no abandonó su rostro arrugado. Deteniendo sus manos en seco, lentamente sacó de su larga barba el hueso del dedo que estaba usando como peine. Goblin, afortunadamente encontré estos defectos y ahora los corregiré antes de que sea demasiado tarde. Agarrando los bordes de su asiento, lentamente se impulsó hasta ponerse de pie. Lentamente, como acababa de perder su ayuda, se acercó al duende sentado, con la misma sonrisa estirando esos envejecidos músculos faciales suyos. Al llegar a solo unos pasos de su invitado, miró profundamente al pequeño duende, ambos sonriendo amablemente, sin miedo el uno del otro. Aunque la idea de que este simple duende fuera tan valiente iba en contra de su naturaleza orca, debido a su edad y experiencia sabía que nunca debía juzgar un libro por su portada, nunca menospreciar a una criatura solo porque parecía débil ante un primera vista. Hay demasiados misterios en este mundo de los que uno podría imaginar. Al observar las acciones del viejo chamán, Aiden no estaba del todo seguro de cómo reaccionar. Aún así, incluso si planeaba lanzar un ataque sorpresa, sentía que era más que suficiente en su forma actual para detenerlo. Aiden sabía que el anciano tenía tremendos poderes dentro de ese frágil y arrugado cuerpo suyo, por lo que antes de poder juzgar correctamente su nivel de poder, Aiden solo se mantendría a la defensiva. Después de todo, atacar sin comprender correctamente a tu oponente sería algo realmente imprudente. Sin embargo, al momento siguiente, para gran sorpresa de Aiden, el viejo chamán de repente se inclinó profundamente frente a él. Goblin, pido disculpas por mis acciones anteriores, camarada. Ahora me he dado cuenta de que eres como yo, un agente de ellos, un heraldo que camina entre nosotros. Debería haberme dado cuenta antes, ya que antes llevaba su símbolo contigo. Pero estaba ciego. Por favor, perdone mis acciones directas y bárbaras que pueden haberle causado inconvenientes antes.
Por primera vez, Aiden solo pudo escuchar pura honestidad, un deseo sincero de disculparse por los errores de uno y acercarse a su compañero de armas, lo que sea que eso haya significado. Sin saber qué hacer, simplemente asintió, aceptando su disculpa, ya que simplemente ese parecía el mejor curso de acción en ese momento. Goblin, gracias, camarada. Con su horrible sonrisa curvándose cada vez más en su rostro arrugado, el anciano estrechó fervientemente las manos del pequeño duende antes de sentarse en el suelo junto a él. Camarada, Goblin, ¿estás aquí también para el santuario? Preguntó el anciano, mirando al duende bajo una luz muy diferente a la de hace unos minutos. Antes de que pudiera preguntar, el anciano continuó. Goblin, si lo haces, espero que sepas que no puedes simplemente entrar a su gruta así. Debes proporcionar el sacrificio necesario, para que el ritual pueda juzgar si eres digno de su bendición o no. Capítulo 235. Al principio, Aiden simplemente ignoró de qué estaba hablando el anciano. Sin embargo, su atención fue captada cuando de repente mencionó una gruta, un lugar especial que está más allá de los terrenos de la tribu. Ese puede ser el lugar que realmente esperaba encontrar. Con su atención ahora captada, Aiden se volvió para mirar al viejo orco, que seguía sonriéndole con su horrible y arrugado rostro gris oscuro, sentado en el suelo junto a él. Obligándose a devolver su repentina amabilidad, Aiden le devolvió la sonrisa, ofreciéndole su mejor y más amigable sonrisa que pudo reunir. Goblin, por favor, cuéntame más sobre esta gruta, este santuario, que acabas de mencionar. Tal como lo adivinaste, ese es de hecho mi destino, la razón por la que vine aquí. El anciano levantó triunfalmente su flaco brazo derecho en el aire al escuchar la confirmación de sus conjeturas por parte del duende. Goblin, jaja, lo sabía. Sabía que alguien de tu calibre no acudiría al último esfuerzo de esta tribu inútil para sobrevivir. Estos bastardos están condenados, te lo digo, condenados. No pueden aceptar el hecho de que la horda principal prácticamente se ha rendido con ellos y simplemente los envió a esta misión para extinguirse. Mientras hablaba, su expresión se agrió y mientras se giraba hacia la tribu, escupió con rencor en el suelo. Toei. Luego, se giró y miró principalmente al frente, al suelo mientras continuaba con un tono mucho más sombrío. Goblin, ya sabes, esta tribu solía ser diferente. Nosotros solíamos ser diferentes. No esta multitud de monstruos bárbaros, salvajes y sin cerebro que ya no tiene lugar en el mundo de los vivos, sino hace mucho tiempo. El viejo orco dejó escapar un suspiro mientras seguía perdido en su propia mirada, probablemente recordando un pasado mucho más brillante. Duende, ¿qué pasó? La voz inquisitiva del duende llegó desde al lado del anciano. Al escuchar la pregunta, el anciano dejó escapar otra larga bocanada de aire y continuó mirando aturdido la gran hoguera que aún crepitaba con orgullo. Después de un rato, abrió la boca y con su voz ronca y envejecida, estaba a punto de contar una historia que, al menos por algunos pequeños momentos, Aiden ya tenía una pequeña idea, gracias a los recuerdos del orco absorto. Al mirar al anciano, a Aiden se le ocurrió una idea. Goblin, bueno. No es una historia fácil, y mi dialecto goblin podría no ser lo suficientemente bueno para contar la historia correctamente. Suspiró, perdiéndose cada vez más en sus recuerdos. Sin embargo, las siguientes palabras lo sorprendieron lo suficiente como para sacarlo de su ensoñación. Goblin, cuéntame la historia en tu idioma orco original. Quiero escuchar tu historia en tu propia lengua, en tu forma original. Alejándose de la hoguera, el anciano le lanzó una mirada incrédula y dudosa al duende. Goblin, ¿estás seguro, pequeño? Sé que eres mucho más inteligente que el promedio, pero escucharlo en orco. Aiden le dio una sonrisa amistosa y amable y en lugar de responder, asintió en silencio, indicándole al anciano que no se preocupara y comenzara a contar su historia. Mientras tanto, interiormente, ya se estaba concentrando, su atención estaba en cada palabra del anciano. Anteriormente se dio cuenta de que el lenguaje de los orcos era demasiado simplista o tenía demasiadas similitudes con los lenguajes ya analizados, ya que el progreso era relativamente rápido. Con un poco de suerte, podría escuchar la historia del anciano y, al final, también podría unirse.
Incluso si no, desbloquear el idioma en su sistema y ser capaz de entender este lenguaje gutural y gruñido sería increíblemente beneficioso para su misión actual. El anciano evaluó al pequeño duende una vez más antes de que finalmente accediera. Al final, no importaba si el pequeño duende lo entendería o no, el hecho era que, al contar su historia, esperaba dejar salir sus emociones. Se sintió culpable por todo lo sucedido, sabía que lo sucedido fue su culpa, su avaricia, su estupidez fue lo que provocó la caída de su tribu. Les hizo hacer las maletas y abandonar la seguridad de su montaña para unirse a esta horda demoníaca y crear un mundo idealista y un espacio propio. Era un sueño tonto, una esperanza infructuosa que estaba destinada al fracaso. Estaba seguro de ello ahora. Este mundo, este lugar oscuro, cruel e implacable no tenía lugar para los de su especie. Tomando una gran bocanada de aire fresco, el anciano lo exhaló lentamente, mientras ordenaba sus pensamientos. Finalmente, mientras estaba perdido mirando la hoguera, abrió la boca y comenzó a contar la historia con su voz ronca. En comparación con antes, sus palabras eran extrañas, aparentemente poco inteligentes para Aiden. El anciano, accediendo a su petición, hablaba en orco. Orco, Tuark, Wiok Rowing Fraganst Partas Raga. Sus palabras no sonaron más que gorgoteos guturales, sin nada coherente que los oídos de Aiden pudieran captar. Aún así, su sistema se activó de inmediato, calmando la creciente agitación de Aiden porque estaba procesando rápidamente el lenguaje. Analizando lenguaje, orco. Progreso 10%. Analizando lenguaje, orco. Progreso 13%. Analizando lenguaje, orco. Progreso 17%. Al principio, el viejo chamán se detuvo después de algunas pequeñas secciones y miró al duende si todavía lo seguía. Ver su adecuada atención mientras se concentraba en cada una de sus palabras tranquilizó al anciano, y pronto estuvo completamente perdido en el relato de su propia historia. Tal como esperaba Aiden, el sistema aceleró el ritmo y el progreso dio pasos agigantados, acercándose rápidamente a la marca del 100%. Analizando lenguaje, orco. Progreso 31%. Analizando lenguaje, orco. Progreso 45%. Analizando lenguaje, orco. Progreso 74%. Analizando lenguaje, orco. Progreso 94%. Finalmente, el progreso llegó a su fin y, al igual que en el caso de los duendes, el texto cambió e informó a Aiden de la creación de la habilidad lingüística deseada. Analizando lenguaje, orco. Progreso 100%. Análisis completo, procesamiento de información, creación de habilidades. Tiempo restante, 0 horas 3 minutos 55 segundos. Al igual que con el análisis, incluso la creación de habilidades solo tomó una fracción del tiempo habitual. Aiden no estaba seguro si esto era el resultado de las similitudes con algunos de sus idiomas ya conocidos, o si el sistema acababa de mejorar, o si había algo más en juego. Independientemente de cuál fuera la causa, el hecho era que mientras el viejo orco todavía estaba aparentemente inmerso en el relato de su historia, obtuvo la habilidad necesaria para poder comprender y conversar con otra especie más. Pasaron los minutos y, aparentemente sin que el anciano lo supiera, Aiden finalmente fue avisado por un familiar sonido parecido a una campana que sonó dentro de su mente, informándole de un nuevo mensaje. Un mensaje que le decía que ahora posee la muy apreciada habilidad, idioma, orco. Una pequeña sonrisa comenzó a aparecer en su rostro mientras leía el mensaje. Ahora obtuvo la capacidad de comprender e incluso conversar con los orcos, lo que le brinda una herramienta potencialmente muy poderosa para abordar cualquier situación futura ahora y en el futuro. El viejo chamán también notó la repentina sonrisa que apareció en el rostro del duende. Sin estar seguro de que pudo haberlo causado, se detuvo en seco y pidió salir, olvidándose de volver al dialecto, goblin. Orco, oye, ¿qué es tan gracioso duende? ¿Te importaría decírmelo? Tan pronto como habló, se dio cuenta de que hablaba en su propio idioma y que el pequeño probablemente no lo entendería en absoluto. Estaba a punto de corregirse y traducirlo al idioma del duende cuando, para su sorpresa, el pequeño abrió la boca y habló en orco claro y perfecto. Orco,
no te preocupes, acabo de recordar algo. Por favor, continúa con tu historia. El anciano quedó completamente sorprendido. Sí, podría haber aceptado contar la historia por su cuenta, pero no esperaba que el pequeño realmente entendiera nada al respecto. En realidad no importaba de todos modos, y tal como pensaba, el mero hecho de dejar salir sus emociones se sentía terapéutico, refrescante. Sintió como si lentamente le estuvieran quitando una enorme carga de los hombros y dándole ese soplo de aire fresco que tanto necesitaba. Fue una experiencia refrescante y rejuvenecedora. Sus viejos y envejecidos huesos cometieron muchos errores, algunos peores que otros, a lo largo de los años en la búsqueda del poder, pero al final, la mayoría de ellos no le importaron. De lo que sí se arrepintió y haría cualquier cosa para poder arreglarlo, fue el momento en que aceptó unirse a la horda. Ese fue el momento en que él personalmente arruinó a la tribu, el momento exacto en el que el destino de su pueblo, su tribu, su legado fue arrancado de la historia y arrojado a los pozos de la perdición. Los señores decidían el saque, a esos seres, les importaba una mierda su raza. ¿Por qué lo harían? No eran más que carne de cañón, guerreros para ser utilizados y arrojados al frente. Ahí es donde pertenecían. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.